Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder estar conectados una vez más para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión está basado al tema de las hijas de la ramera en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a enfocarnos en el paso número 1, donde queremos ver con qué símbolo se identifica en la palabra de Dios a todas las iglesias protestantes infieles. Y la base bíblica está en Apocalipsis 17:5. Dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiero que miremos que en el segundo renglón dice claramente que la gran ramera tiene criaturas. Y en este caso no tuvo varones porque el texto dice que todas sus criaturas son hembras. Dice allí que ella es la madre de las rameras. En otras palabras, tiene muchas iglesias que han salido de ella y que son rameras igual que la madre. Por lo tanto, el símbolo que se usa en la Biblia para referirse a estas iglesias protestantes infieles que han salido de la iglesia ramera, de la iglesia madre, es el símbolo de las hijas de la ramera. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué se les considera como hijas de la gran ramera. Y la base bíblica está en Apocalipsis 17:5 y 2. Dice allí: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La razón por la cual se les considera hijas de la gran ramera es porque el texto 2 dice que ellas están embriagadas también con el vino del furor de su fornicación. En otras palabras, ellas, aunque han salido de la iglesia madre, aunque han salido de la gran ramera, tienen en común que han adoptado doctrinas falsas que provienen de la iglesia madre. Han bebido del vino de fornicación y por consiguiente, tanto la madre como las hijas, ambas están doctrinalmente confundidas. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. De hecho, en el paso número 3 queremos ver por qué se les conoce también en la Biblia como el falso profeta. Es decir, a las hijas de la ramera en la Biblia también se le conoce como el falso profeta. Y en la base bíblica de 2 Corintios 11, del 13 al 15, vamos a ver por qué razón se les conoce de esa manera. Dice allí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiero que miremos que hay una palabra clave que se repite en los 3 textos que leímos. Y la palabra es disfraz. Aparece en la última parte del versículo 13, aparece en la última parte del versículo 14 y aparece en el primer renglón del versículo 15. Ahora, el texto está explicando que los que se disfrazan
son los apóstoles, los ministros, los profetas, los pastores, los evangelistas que son falsos. Cada uno de ellos, como son falsos y son instrumentos de Satanás en iglesias cristianas, se han disfrazado al utilizar la Biblia predicando en las iglesias para confundir y para engañar. Por eso, además de llamarlas hijas de la ramera, también en la Biblia se le llama el falso profeta, porque ante sus respectivas congregaciones parecen profetas verdaderos porque usan la Biblia y usan los títulos de apóstol, profeta, pastor, siervo, evangelista, pero todos y cada uno de ellos están disfrazados y están usando la palabra de Dios para confundir y para engañar. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces avancemos pues al paso número 4, donde queremos ver cómo es que estos individuos logran engañar a las multitudes con la palabra de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Dice allí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quiero que miremos el texto 16, donde el apóstol nos enseña que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender y obviamente hay otras cosas que son más sencillas y fáciles de entender. Lo interesante es que el apóstol dice que estos textos, los apóstoles falsos, los profetas falsos, los pastores y evangelistas falsos que están disfrazados predicando en los púlpitos con la palabra de Dios, tuercen estos textos delante de la congregación, sacan estos textos de sus contextos y hacen que la congregación sea totalmente arrastrada a su propia perdición. ¿Me estoy explicando, sí o no? Porque esa es la manera como ellos logran engañar a las multitudes con la palabra de Dios, sacando textos fuera de contexto, torciendo la escritura para que diga lo que la gente quiere escuchar. Con eso en mente, ahora estamos listos para ver lo que dice el paso número 5, porque allí queremos analizar de dónde ellos obtienen sus revelaciones, enseñanzas y doctrinas falsas. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice allí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miremos la última parte del texto, porque la Biblia dice que va a haber una gran apostasía de la fe genuina, verdadera y bíblica. Y la razón por la cual se va a dar la apostasía es porque estos falsos predicadores, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque cada una de estas revelaciones, enseñanzas y doctrinas falsas provienen directamente de Satanás y sus ángeles. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver
si el poder sobrenatural que manifiestan estos líderes religiosos es verdadero. Miremos la base bíblica. Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero recordarle que el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Y el versículo 22 nos dice que su conversación es con personas que han profetizado en el nombre de Él, han hecho milagros en el nombre de Él y han expulsado demonios en el nombre de Él. Es decir, estos son profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, pero quiero que noten que aunque estos individuos han experimentado con poderes sobrenaturales, Jesús les dice en el texto 23 que Él nunca los conoció. Eso significa que el poder sobrenatural que estos individuos experimentaban y poseían no venía de Cristo, porque Él nunca los conoció. Eran poderes de Satanás manifestados en iglesias cristianas para mantener a los dirigentes y a la congregación totalmente engañada. Porque la última parte del texto 23 dice que Cristo mismo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Por eso es importante que avancemos ahora al paso número 7, donde queremos ver cómo identifica la Biblia el lugar donde ellos se reúnen y congregan. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quiero que miremos el primer renglón del texto, porque dice allí que el lugar donde ellos se reúnen y congregan es identificado como la sinagoga de Satanás. Y es muy importante entender que cuando Dios se refiere a ese lugar como la sinagoga de Satanás, no es porque la gente que se congrega allí sea satánica. Oh, no. Ellos son cristianos y en su mayoría son cristianos sinceros, devotos y fieles a Cristo Jesús a la luz que han recibido. Pero como los han embriagado con el vino de fornicación, como han sido engañados con las falsas doctrinas que son satánicas, entonces, al igual que las doctrinas que se creen y se predican allí son de Satanás, entonces la sinagoga también es de Satanás, porque Dios está hablando del sistema como tal, de la estructura, de la organización, no así de las personas que son sinceras y fieles y que están engañadas. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante dejarlo claro. Y con esto en mente, ahora sí estamos listos para avanzar al paso número 8, porque queremos ver qué deberían de estar haciendo todas estas iglesias que se dicen llamar protestantes. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 1. Dice allí: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Cuando estas iglesias salieron de la gran ramera, entonces comenzaron a protestar en contra de la corrupción de la gran ramera. Protestaron en contra de las falsas doctrinas de la gran ramera. Pero con el transcurrir de los años, estas iglesias protestantes han decidido ser infieles a Cristo porque dejaron de protestar, dejaron de clamar a voz en cuello, dejaron de alzar su voz como trompeta en contra de la gran ramera y sus falsas doctrinas. Más bien han aceptado doctrinas de la ramera y por eso tanto la madre como las hijas ambas están doctrinalmente confundidas y obviamente por la confusión religiosa de las hijas de la ramera, ellas, aunque deberían de estar protestando y clamando en contra del pecado y las falsas doctrinas de la ramera, más bien hoy están apoyándola y procurando hacer una alianza con ella. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Excelente. Entonces, con eso en mente, vamos ahora al paso número 9, donde queremos ver cuál es el beneficio que buscan estos líderes de las iglesias protestantes infieles. Y la base bíblica está en 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3. Dice allí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero que miremos que el texto 1 menciona a los falsos profetas en el primer renglón, los falsos maestros en el segundo renglón, que van a introducirse encubiertamente en la iglesia cristiana. Luego el texto 2 dice que son iglesias que tendrán a las mayorías, porque muchos seguirán sus disoluciones. De hecho, la última parte del texto 2 dice que estas iglesias blasfeman contra la verdad porque en realidad no predican ni exaltan la verdad bíblica de Cristo. Y ahora quiero que miremos el texto 3, porque allí está la razón por la cual muchos de estos individuos están involucrados en estas iglesias cristianas. Dice allí que por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, el mundo religioso se ha convertido en un negocio lucrativo. Y los que gobiernan y lideran estas iglesias están llenos de avaricia y han utilizado el nombre de Cristo para lucrar y para enriquecerse a costillas de la fe del pueblo. Esto es una realidad en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque no hay temor de Dios y porque no vivimos para darle gloria. Por eso ahora quiero finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué estos líderes toman las cosas de Dios como fuente de ganancia personal. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, que dicen así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
En primer lugar, quiero que miremos que el texto 9 dice que estos líderes religiosos que procuran enriquecerse en el nombre de Cristo están cayendo en muchas codicias que los llevará a la perdición. Y el texto 10 nos añade que la raíz de todos los males de estos líderes religiosos que se han extraviado de la fe genuina y pura de la palabra de Dios es el amor al dinero, la codicia de cosas materiales. Y por eso es que ellos utilizan las cosas de Dios para ganancia personal, porque sus corazones están llenos de amor al dinero y de codicia de las cosas de este mundo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Y obviamente, todas y cada una de las iglesias que han salido de la gran ramera y que han aceptado doctrinas falsas que provienen de ella, son consideradas por Dios como hijas de la gran ramera. ¿Estamos claros, sí o no? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un repaso breve para recalcar los 10 aspectos que vimos a lo largo de los 10 pasos. Lo primero que vimos hoy fue que el símbolo que utiliza Dios para identificar a las iglesias protestantes infieles es el de las hijas de la ramera. Además de eso, vimos que tanto la madre como las hijas son rameras porque ambas están doctrinalmente confundidas. También estudiamos que se le llama el falso profeta a ellas porque sus dirigentes utilizan la Biblia en los púlpitos para engañar, ya que están disfrazados como que si fueran verdaderos apóstoles de Cristo. Por otro lado, vimos que estos individuos logran engañar a las multitudes porque utilizan el método de torcer la palabra de Dios para arrastrarlos a la perdición. Otro punto importante que vimos es que estos individuos reciben sus revelaciones, sus enseñanzas y sus doctrinas directamente de Satanás y sus ángeles. También mencionamos que el poder sobrenatural que ellos manifiestan proviene de Satanás, porque Cristo dijo que Él nunca los conoció. Vimos también que en la Biblia se identifica el lugar donde ellos se reúnen y congregan como la sinagoga de Satanás. Y es importante recordar que no está hablando Dios de que las personas que van allí son satánicas. Más bien lo que está diciendo es que la estructura, la organización y el sistema es satánico porque está promoviendo doctrinas de Satanás. Pero que en esos sistemas, en esas iglesias, hay personas fieles a Cristo y que Él considera su pueblo. De hecho, en todas las iglesias del mundo hay personas que son fieles a Cristo Jesús, porque Él mismo dijo que también tengo otras ovejas que no son de este redil, que oirán mi voz y vendrán, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, además de eso, vimos que estas iglesias protestantes infieles deberían de estar protestando contra la gran ramera y contra el pecado. Pero el beneficio que buscan los dirigentes de estas iglesias por avaricia es enriquecerse a costilla de la fe del pueblo. Y obviamente ellos incurren en estas prácticas
codiciosas y corruptas, porque raíz de todos los males de estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes, falsos evangelistas, es el amor al dinero. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Entonces, con esto en mente, quiero animarte una vez más a que le pidas a Dios en oración que te llene de su sabiduría. Y después de eso, quiero animarte también a que dediques tiempo a estudiar con este video tutorial y ver cada una de las explicaciones que damos, para que posterior a eso puedas conectar las respuestas que aparecen en la guía con los textos bíblicos que salen en cada paso, de manera que puedas enseñarle a otras personas estos 10 pasos de una manera fácil y sencilla, así como lo has visto y oído. Y obviamente, antes de despedirme, quiero recordarle que seguimos trabajando en otros videotutoriales y próximamente, con la ayuda de Dios, esperamos regresar con el tema de la Triple Alianza. Así que, mientras tanto, que Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.